Continuamos repasando la historia de Roma. Nos situamos en el año 48 antes de nuestra era. Cayo Julio César, el hombre más poderoso de Roma, se halla en una situación más que crítica. Tras tomar partido por Cleopatra en la guerra civil alejandrina, César se encuentra sitiado en el Palacio Real de Alejandría. 20.000 soldados fieles a Arsínoe y Ptolomeo XIII se encuentran en las cercanías de la ciudad fundada por Alejandro Magno apenas 300 años atrás. El cónsul y dictador de Roma solo cuenta con el apoyo de 4.000 fieles y veteranos legionarios. Si quiere conservar su vida, debe actuar con precisión y tomar medidas urgentes. Lo primero fue quemar la flota egipcia atracada en el puerto alejandrino. Ante la perspectiva de un posible prolongado asedio, era vital poder mantener una entrada de suministros por mar, o quizá, si se torciese el asunto, una segura vía de escape. La quema de los barcos egipcios desembocó en el trágico incendio de la Biblioteca de Alejandría, evento magnificado o relativizado según distintas fuentes clásicas. César envió mensajes de socorro a los gobernadores de las regiones cercanas, de los cuales esperaba recibir ayuda. Mientras esperaba noticias, el astuto César se percató del traidor en la corte, que había movilizado al ejército egipcio en su contra. No era otro que el taimado Potino. Como no podía ser de otra manera, fue ejecutado. Recordamos que Ptolomeo XIII ahora se encontraba bajo total custodia de César y Cleopatra, la cual ya vislumbraba con claridad su entronización como reina y faraona de Egipto. Pero ahí estaba su hermana menor, Arsínoe IV, que consiguió huir de palacio gracias a un advenedizo eunuco llamado Ganímedes. Arsínoe unió fuerzas con el general Aquiles para postularse al trono. Una asociación harto fugaz, pues Aquiles, a su vez, fue eliminado por el eunuco Ganímedes, fiel servidor de Arsínoe. Ganímedes consiguió al fin congregar al gran ejército egipcio, integrado en buena parte con antiguos legionarios romanos fieles a Gabinio. La irregular tropa leal a Arsínoe recrudeció el cerco sobre César y Cleopatra, llegando al punto incluso de casi privarles de agua dulce. Pero el dictador romano, ducho como ninguno en cuestión de asedios, mantuvo la calma. Ordenó la excavación de nuevos pozos, esperando la decisiva intervención de sus fieles soldados diseminados por toda Asia Menor. Los primeros en llegar fueron los hombres pertenecientes a la Legión 38ª, que ayudaron a su caudillo a abrirse paso entre la flota alejandrina que le bloqueaba. Julio César consiguió hacerse con el dominio total del puerto de Alejandría antes que sus rivales, tomando la isla de Faro, lugar donde se erigía el monumental Faro de Alejandría. Tras una intensa batalla anfibia, los sitiados romanos pudieron consolidar sus posiciones en la capital de Egipto, hasta que pocas semanas más tarde llegaron los ansiados refuerzos.
Ahí estaban Mitrídates de Pérgamo, hijo del antiguo enemigo de Roma, Mitrídates VI. También acudieron ilustres e influyentes caudillos de la región, como Antípatro Idumeo, padre del futuro Herodes el Grande. Estas huestes derrotaron en diversas pequeñas contiendas a las tropas leales a la causa real egipcia. Finalmente, los alejandrinos pactaron un acuerdo por el cual intercambiarían a Arsínoe por Ptolomeo XIII, rehén de César, bajo la promesa de llegar a un acuerdo de paz. Pero el adolescente Ptolomeo consiguió engañar al mismísimo dictador de Roma, y la guerra retomó su curso. El hombre más poderoso del mundo había sido burlado por una caterva de cortesanos egipcios, algo que el conquistador de las Galias no estaba dispuesto a consentir. Todo se decidió en una gran contienda. La batalla del Nilo puso punto y final a este episodio histórico conocido como Guerra Civil Alejandrina, un conflicto que duró poco más de 5 meses. Ptolomeo XIII falleció ahogado tras intentar huir del feroz ataque de las legiones adictas al dictador de Roma. Tras esta decisiva victoria, ya sin otros aspirantes al trono egipcio, Julio César nombró a su amante Cleopatra VII reina de Egipto, junto a su hermano Ptolomeo XIV, un mero títere en manos de la pareja de moda en Oriente. Tras tantos años de batallas y aventuras, Julio César tuvo la licencia de tomarse, podríamos llamarlo así, unas vacaciones. Este es el famoso episodio del viaje en crucero por el Nilo de César y Cleopatra, lugar donde fue concebido uno de los personajes llamados a jugar un papel importante en los futuros acontecimientos. Hablamos de Ptolomeo César, Cesarión, el hijo fruto de este apasionado idilio. Pero el dictador de Roma no podía permitirse más tiempo de relajo. Tras proclamarse junto a Cleopatra como dioses filipátores, César abandonó la ancestral tierra de los faraones sin anexionarla formalmente a Roma, dejando, eso sí, 3 legiones que custodiaran la lealtad hacia la República de los siempre levantiscos egipcios. Y es que el todopoderoso dictador de Roma tenía asuntos urgentes que atender. Durante el sitio de Alejandría, recibió informes acerca de una unión de expompeyanos que estaban dispuestos a disputarle la primacía sobre el control de la República. Farnaces II, hijo del fallecido Mitrídates VI, había conseguido ocupar importantes plazas romanas en el territorio del Ponto. César se desplazó de inmediato a la región. Tan solo le bastó un poco de su ingenio militar para derrotar al advenedizo Farnaces en la batalla de Cela. Tras la fácil victoria obtenida, César pronunció sus 3 palabras más célebres: Veni, vidi, vici. Vine, vi y vencí. Y del Ponto hacia Roma. Tras tantos meses fuera de su patria, ya había expirado su año dictatorial, aunque Marco Antonio y Publio Servilio Isáurico, sus hombres de confianza en la urbe, lo dejaron todo preparado para que renovara su mandato como dictador y sus poderes proconsulares por un año más. Tras este fugaz paso por Roma,
César se desplazó hacia África, lugar donde el antiguo pompeyano Metelo Escipión consiguió unir un ingente ejército, aproximadamente conformado por unos 40.000 hombres. Allí se reunieron todos los enemigos de César. El mismo Quinto Metelo Escipión, supremo jefe militar de las legiones rebeldes, acompañado del rey númida Yuba con sus 60 elefantes, Gneo Pompeyo el Joven, Catón el Joven o el mismo Tito Labieno, antiguo hombre de confianza de César en las Galias. César, ya elegido por segundo año consecutivo como dictador, consiguió aunar un ejército ligeramente superior en ventaja numérica respecto a sus adversarios. Suficiente para infligir una severa derrota a los ejércitos comandados por Metelo Escipión. Esta es considerada como la última batalla en Occidente donde se utilizaron los temibles elefantes de guerra. Cayo Julio César los supo neutralizar a la perfección, consiguiendo incluso que se volvieran en contra de los ejércitos que los usaban. Esta es la conocida como Batalla de Tapso, contienda que se tradujo en la completa sumisión de la provincia de África en favor de la causa cesariana. Tito Labieno y Pompeyo el Joven huyeron hacia Hispania, en espera de poder reunir otro ejército que resistiera al cada vez más vasto e inequívoco poder unipersonal aunado por Julio César. Catón el Joven, antiguo rival político de César en el Senado, decidió irse de este mundo ante la toma de Utica, ciudad de la cual era gobernador. Quinto Metelo Escipión, por su parte, intentó huir hacia Hispania, pero el dios Neptuno quiso que las olas le trajesen de vuelta a costas africanas. También se autoeliminó tras el desigual enfrentamiento naval que mantuvo con la flota cesariana. Pacificado ya todo Oriente y África, Cayo Julio César por fin pudo respirar tranquilo. La resistencia pompeyana se reducía a un puñado de legiones acuarteladas en la siempre rebelde Hispania. Ya habría tiempo para encargarse de ello. Ahora era el momento de regresar triunfal a casa y consolidar su ya casi omnímodo poder. El arcaico sistema republicano expira. Ha demostrado no ser compatible con los nuevos tiempos y la cada vez más expansionista civilización romana. Roma es una potencia militar sin parangón y necesita de un hombre fuerte y decidido que lidere su sino de manera unipersonal y de por vida. Un emperador. César sonríe. Lo cierto es que suena bastante bien. Imperator Gaius Julius Caesar. En su mente, nuevas campañas militares en la Dacia y contra los siempre duros y combativos partos.